Cordial saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Andrea Paola González Echavarría y voy a ser su profesora de práctica pedagógica investigativa. Hoy vamos a ver un material sobre el uso del diario de campo en la investigación etnográfica. Muy bien, entonces para continuar vamos a revisar qué es un diario de campo. Entonces básicamente es una herramienta fundamental en la investigación etnográfica. Nos permite registrar observaciones y reflexiones sobre el entorno que pretendemos estudiar. Entonces requiere anotaciones no solamente de tipo objetivo, sino incluso permite registros subjetivos en torno al sentir y al pensar del investigador. Nos permite dejar un registro constante y permanente de lo que se encuentra en el espacio que se observa, en este caso el aula de clase, y nos permite capturar datos personales, lo que le da una mirada más íntima al ejercicio de la investigación. Entonces, el diario de campo es una herramienta muy valiosa para el docente investigador, dado que su función principal es apoyar los procesos de la investigación, al permitir la consignación diaria y permanente de las reflexiones que el maestro hace acerca de su labor. Se trata de un mecanismo para la autoevaluación continua y sistemática de la experiencia docente propia de la investigación-acción en el aula. Además, el diario de campo adquiere sentido en la medida en que el docente de lengua castellana deja de ser un reproductor del libro de texto y emprende la tarea de proponer alternativas de solución a las dificultades en lectura o escritura con las que se tropieza y afianza los avances o las fortalezas de los estudiantes lectores y escritores de textos. Entonces, el diario de campo es importante porque nos permite capturar datos detallados y personales, ofrecer una visión profunda del entorno y construir una imagen holística a lo largo de toda la investigación, ya que las entradas constantes y permanentes nos permiten registrar o identificar patrones o temas emergentes durante el proceso de la investigación. Entonces, dentro de las características y elementos fundamentales del diario de campo vamos a encontrar su estructura, que contiene la identificación del espacio de observación, un apartado descriptivo, un apartado analítico y reflexivo y finalmente un apartado propositivo. Un buen diario de campo debe incluir reflexiones detalladas, personales y analíticas de esas observaciones. Elementos de identificación del espacio, dibujos, diagramas, gráficos, todo aquello que sirva para comprender lo que el investigador ha ido encontrando en el aula. Por supuesto, diferentes tipos de registro, diferentes tipos de investigadores. El diario de campo es personal y por lo tanto tiene las características o refleja las habilidades y las características en la toma de apuntes o de registros del investigador. Entonces, dentro de la redacción de los diarios de campo es posible considerar algunas preguntas orientadoras que le permitan al investigador guiar su proceso de registro. ¿Cuál es el contexto institucional? ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Cuáles son las intenciones o las hipótesis o las suposiciones iniciales que se tienen frente a la actividad que se va a enfrentar? Dentro de la fase de desarrollo de la observación y del análisis, también entonces es posible cuestionarse acerca de las actividades que se llevaron a cabo, cómo se desarrollaron, qué aspectos relevantes del desempeño de los estudiantes llamaron la atención, si hubo alguna situación de apatía o de disgusto o de emoción o interés sobre las actividades. En la fase interpretativa o argumentativa, entonces allí se pueden hacer preguntas como cómo influenció la labor del profesor el desempeño del grupo o qué estrategias o enfoques del docente parecieron tener un impacto más significativo o al contrario impactar de forma negativa la actividad. En el análisis crítico también se pueden preguntar acerca de cómo se relaciona lo que observaron con la teoría o el conocimiento pedagógico que ellos ya manejan, qué implicaciones tienen lo que ellos están observando en relación con su concepción teórica y con su propia práctica educativa, qué problemas o retos identifican en el trabajo, qué tan pertinente fue la organización del plan de clase, si lo hubo, y si no, cuál sería el valor de tenerlo. En la fase de la argumentación
Entonces tendrían que preguntarse cómo respaldar esas observaciones, teóricamente cómo pueden responder a las tesis que se plantearon o a las hipótesis que diseñaron. Pueden dar argumentos o ejemplos más bien de lo que respalden esos argumentos, que respalden esas ideas. Y finalmente, en la fase propositiva, entonces deben generar alternativas de solución para los problemas que encontraron. Es decir, qué enfoques, qué modelos, qué estrategias podrían abordar para solucionar los problemas que encontraron, cómo podrían prevenir situaciones conflictivas en el futuro, qué ajustes realizarían para mejorar las actividades o que fueran más efectivas, qué aspectos fueron más valiosos dentro de la metodología que pudieron observar, cómo podrían esas prácticas que observaron enriquecer su propio crecer a futuro como maestros. Podrían preguntarse qué dice la literatura sobre eso que ellos observaron en el aula de clase, qué otras investigaciones o teorías pueden sustentar o acompañar eso que ellos han ido encontrando, qué lecciones aprendieron, qué conocimientos adquirieron, qué conocimientos previos necesitan para poder atender a situaciones como las que se enfrentaron en el aula, entre otras preguntas, digamos, u otros elementos que les ayuden en el proceso de comprensión de lo que ocurre, la teorización y la reflexión al respecto y finalmente una propuesta de mejora, de cambio o una alternativa de solución. A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Vamos a observar nuestro entorno y a registrar nuestras primeras observaciones en un diario de campo. Posteriormente vamos a discutir esas experiencias, vamos a revisar las formas de escribir, las formas de describir, las formas de analizar para tener un primer acercamiento y hacer como una primera impresión en torno a cómo sería registrar el quehacer en el aula. Vamos a observar lo que pasa en las aulas, vamos a escribir lo que sentimos, pensamos y observamos. Vamos a tomar detalles, el registro de lo que pasa, fotográfico o escrito, y por supuesto dejar registrado en nuestros diarios todas las lecciones que hemos ido encontrando en ese proceso. Este primer acercamiento o esa primera mirada tiene como propósito ir comprendiendo cuál es la dinámica y la intención, debido a que ustedes van a observar aulas de clase durante todo el semestre y harán registros permanentes de lo que se van a encontrar en esas visitas a la institución, no solamente en el aula de clase durante la clase de español, sino en otros escenarios en los que puedan interactuar con los estudiantes. Entonces, durante el proyecto de investigación que ustedes van a realizar, van a registrar todos los hallazgos. Para eso, ustedes tendrán asesorías personalizadas para guiarlos en el proceso. Tendremos espacios de compartir, de análisis y reflexión de sus propios diarios para ir encontrando esos patrones o esas repeticiones que se van dando a lo largo de lo que ustedes observan y experimentan en el aula. Y por supuesto, luego con esos patrones y con esos registros empezaremos a identificar los problemas de investigación que serán las preguntas problemáticas que ustedes van a atender durante su práctica investigativa 2. Básicamente la intención de este ejercicio es que ustedes puedan definir y explicar el concepto de diario de campo, que puedan aplicar algunas técnicas de observación y que puedan redactar un diario detallado y reflexivo. Para evaluar estos diarios revisaré la claridad en las ideas que van a describir, el detalle con el que son capaces de narrar lo que sucede y la capacidad de reflexionar críticamente sobre sus propios diarios y sobre la práctica del maestro que están acompañando. Evidentemente, las ventajas de llevar un diario de campo, los beneficios que esto trae, son, entre otros, la capacidad de observar, de reflexionar y de analizar críticamente, como ya lo hemos dicho. En segundo lugar, construir conocimiento a partir de la reflexión constante, de la identificación de patrones, de la construcción de teorías, de la solidificación de sus presaberes, del contraste entre sus saberes previos y lo que es la práctica o la realidad educativa y, por supuesto, comprender en el ejercicio lo que es el acto educativo y el ser maestro. Y esto pues será un apoyo a su investigación porque será una forma de recoger datos reales de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes en términos de lectura y escritura o aprendizaje de la lengua. Muchísimas gracias por su atención y estoy segura de que esta actividad les será muy útil en sus investigaciones, no solamente durante este semestre, sino durante todo su ejercicio profesional.
Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima sesión para continuar trabajando otros elementos de la investigación educativa.